Muy buenas tardes a todos. Estamos muy felices de nuevo por verlos en esta segunda temporada de Hablando en Concreto. Los invitamos a estar enviando sus preguntas por aquí mismo en Zoom a través del icono que se encuentra en el panel de instrumentos con las letras Q y A. Ahora tengo el honor de presentar a nuestro vicepresidente, Luis Franco. Luis inició su trayectoria en Cemex en 1999, en donde se ha desarrollado en diversos puestos, principalmente en funciones de planeación, operaciones y comercial. Del año 2005 al 2009, laboró en Cemex UK en las áreas de planeación y concretos. En el año 2009 fungió como responsable de las operaciones de Cemex Hungría. Actualmente y desde el año 2016 es vicepresidente del segmento de atención a constructores para Cemex México. Luis es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con el título de Ingeniero Químico Administrador. Adicional, Luis cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Stanford. Nuevamente, es un gusto para nosotros poder presentarte en este webinar, Luis. Regreso más tarde para dar lectura a las preguntas. Adelante, Luis, el foro es tuyo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias por la presentación y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Espero que estén todos muy bien y con buena salud. Y empezamos con la plática. Estoy contento de tener la oportunidad de platicar con todos ustedes pues de un tema muy relevante, ¿no? Un tema que pues me atrevería a decir que es uno de los principales o quizá el principal reto que enfrenta la humanidad en la actualidad, que es el reto de buscar un desarrollo sostenible. Hay ciertos fenómenos que vivimos en México, a veces pensamos que son fenómenos exclusivos de nuestro país, pero la realidad es que son fenómenos globales. Por mencionar algunos, pues vivimos en un mundo con recursos naturales limitados. A veces pensamos que con los avances tecnológicos que tenemos y todo lo que hemos ganado con la ciencia y la tecnología, pues eso significa que tenemos recursos naturales infinitos y la realidad es que no es así. Hay un proceso de urbanización acelerada, con gente migrando cada vez más a vivir en ciudades en lugar de en zonas rurales. Por darles la referencia, en 1950, alrededor del 80% de la población del mundo, 80% vivía en zonas rurales y un 20% vivía en ciudades. Para 1970, este porcentaje ya era 50-50, 50% en zonas rurales y un 50% en ciudades. Para el 2020, obviamente el día de hoy, ya la mayoría está en ciudades. Un 55% de la población del mundo vive en ciudades y un 45% en zonas rurales. Y en algunos países, como en Estados Unidos, más del 80% de la población vive en ciudades. Y se estima que para el 2050 pues va a ser prácticamente el inverso de lo que era en 1950. Se estima que haya un 30% de la población únicamente en zonas rurales y un 70% viviendo en ciudades. Esto, pues, evidentemente pone presiones y significa retos para tener una buena calidad de vida en las ciudades. Un fenómeno muy relevante también, el combate a la pobreza. Es un tema en el que pues, se ha venido avanzando en los últimos años, aunque desafortunadamente con la pandemia, pues seguramente retrocederemos en lo que habíamos ganado. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente, al parecer, los países pobres están siendo los que han sido más afectados. Entonces, creo que en combate a la pobreza, pues vamos a retroceder un poco contra lo que habíamos ganado. Está el tema de la demanda de energía, pues evidentemente el crecimiento de las ciudades y el crecimiento del mundo en general nos demanda más energía, tenemos que quitarnos la dependencia de los combustibles fósiles, pérdida de la biodiversidad, algunas especies pues desapareciendo por completo del mundo, y un fenómeno muy importante al cual vamos a regresar, que es el fenómeno del cambio climático, ¿no? Entre otros. Y estos fenómenos, pues evidentemente ponen retos significativos para las empresas de entrada, pero como decía, no es un tema de un país o solo de las empresas, es un tema que afecta a la sociedad en su conjunto. Ahora, antes de continuar y para asegurarme que tenemos un entendimiento común, pues quiero compartir con ustedes una definición de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué es desarrollo sostenible? Me permito aquí compartir una definición que es de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, ya tiene algunos años, de 1987, pero me parece una definición muy clara. Dice, el desarrollo sostenible
es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Evidentemente, todos queremos tener una mejor calidad de vida, todos queremos tener una vida más fácil, más práctica, pero esa mejora en la calidad de vida y esa comodidad no debe venir a costa de las generaciones futuras, ¿no? Quiero pensar que esta definición resonará con muchos de ustedes, quizá en particular con los que, pues como yo, tienen hijos. A mí en lo particular, pues me parece muy relevante, ¿no? Creo que no podemos hipotecar el futuro de nuestros hijos por una mayor comodidad nuestra el día de hoy. Bien, con esa definición clara, quiero pasar ahora pues a un llamado a la acción, retomando el fenómeno que les dije que íbamos a revisitar, el tema del cambio climático. Quiero compartirles pues un llamado a la acción que nos hace la ONU. En particular, es un llamado que hizo el secretario general Antonio Guterres en un discurso de septiembre de 1918 sobre la amenaza que representa el cambio climático y, bueno, nos invita muy claramente a tomar acción al respecto. Vamos al video y regresamos a comentar. Si me ayudan proyectándolo, por favor. Today I'm appealing for leadership from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective. What we still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing is that we were warned. Scientists have been telling us for decades, over and over again. And far too many leaders have refused to listen. And far too few have acted with the vision the science demands. And we see the results. In some situations, they are approaching scientists' worst-case scenarios. The world's richest nations are the most responsible for the climate crisis, yet the effects are being felt first and worst by the poorest nations and the most vulnerable peoples and communities. Existing technologies are waiting to come online: cleaner fuels, alternative building materials, better batteries, and advances in farming and land use. And these and other innovations can have a major role in reducing greenhouse gas emissions so we can hit the Paris targets and inject the great ambition that is so urgently needed. Let us use the next year for transformational decisions in boardrooms, executive suites, and parliaments across the world. Let us raise our sights, build coalitions, and make our leaders listen. There is no more time to waste. As the ferocity of this summer's wildfires and heat waves shows, the world is changing before our eyes. We are careering towards the edge of the abyss. It is not too late to shift course, but every day that passes means the world eats up a little more and the cost of our inaction mounts. Every day we fail to act is a day that we step a little closer towards a fate that none of us want, a fate that will resonate through generations in the damage done to humankind and life on Earth. Our fate is in our hands. The world is counting on all of us to rise to the challenge before it is too late. I count on you all. Muchas gracias. Comparto la presentación de nuevo. Pues es curioso que estemos hablando el día de hoy de cambio climático, ¿no? Para muestra un botón lo que estamos viviendo, pues la gente que vive en el norte del país, Monterrey, donde estoy yo en estos momentos, pues hemos estado enfrentando pues fríos extremos que no son comunes en la zona, lo cual pues ya ha causado un caos con el suministro energético. Y no es un tema, como probablemente muchos de ustedes sepan, no es un tema únicamente de Monterrey, no es un tema únicamente de México. La realidad es que también pues, nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, en Texas, están teniendo temperaturas extremas, muy frías. Y estaba leyendo que en realidad es algo que se está presentando en varios lugares del mundo en estos momentos. En Asia comentaban, con temperaturas también muy frías.
hablaban de que en algunas zonas la temperatura en estos momentos es entre 10 y 20 grados centígrados por debajo de la temperatura normal para esta época, ¿no? Y en Groenlandia, donde pues debería estar frío, curiosamente la temperatura es significativamente, está por encima de donde normalmente está en estas fechas del año, ¿no? Entonces, pues sin duda el cambio climático pues es un tema real que nos está afectando. No voy a entrar, no pretendo hacer una explicación científica a detalle del tema del cambio climático, pero sí quiero ahondar un poco en este fenómeno. ¿Qué es y por qué se produce, ¿no? Es, pues, en definitiva, como hablábamos, un fenómeno preocupante. Está relacionado con las emisiones, particularmente las de dióxido de carbono, que es el gas que se presenta en mayor proporción, aunque no es el único, que se atrapa, digamos, en la atmósfera. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando oímos de cambio climático y oímos de dióxido de carbono, pues nos puede venir a la mente la imagen de que el dióxido de carbono es el malo de la película o es un componente malo por naturaleza. Y la realidad es que no. El dióxido de carbono pues juega un rol muy importante en la vida. De hecho, pues todos los seres humanos respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Las plantas toman ese dióxido de carbono para la fotosíntesis, toman el dióxido de carbono y liberan oxígeno, ¿no? Entonces, hay lo que se conoce como el ciclo del carbono, donde pues si el ciclo está en balance, digamos, pues hay una cantidad constante de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que con la industrialización hemos emitido, las emisiones de dióxido de carbono han sido muy superiores a lo que puede reprocesarse, digamos, en este ciclo, y eso ha ocasionado lo que vemos en la gráfica de en medio, ¿no? Después de muchos años, pueden ver la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en partes por millón. Después de un periodo muy prolongado donde estaba estable en alrededor de 280 partes por millón, pues se ha disparado debido a este incremento en las emisiones hasta niveles arriba de las 440 partes por millón. Esta concentración genera un efecto invernadero donde parte de la radiación de la luz del sol que se emite de regreso de la Tierra se queda atrapada en la atmósfera y eso hace que incremente la temperatura. Ahora, no estamos hablando de grandes cambios en la temperatura. De hecho, estamos hablando de variaciones pues, de 1 grado. Y podríamos pensar, bueno, pues un poquito más de calor, pues ¿qué tanto nos puede afectar, no? Pues la realidad es que el calentamiento global puede tener impactos muy significativos y está teniendo ya impactos muy significativos. Los expertos de cambio climático de la ONU, por mencionar algunos de los impactos que se visualizan, pues está el primero y más obvio, que es un incremento en la temperatura. Esto conlleva a derretimiento de los glaciares e incremento en el nivel del mar. Con el incremento del nivel del mar, los cambios en las temperaturas se producen tormentas más fuertes, propagación de enfermedades, olas de calor o de frío intensas, ya comentamos lo que está sucediendo justamente en estos días. Huracanes también por los cambios en el mar y en las temperaturas con más poder de destrucción, cambios en los ecosistemas y pues desaparición de algunas especies. Lo que se busca es limitar el calentamiento global a no más de 1.5 grados centígrados. Ese es el objetivo. Lo que se estima es que pues, si no hacemos ajustes respecto a la forma en la que hemos venido viviendo, pues entre el 2030 y el 2050 se estaría alcanzando este nivel de calentamiento. Con esto, pues vemos la magnitud del reto, vemos la relevancia del reto y evidentemente pues un reto de esta magnitud requiere pues, compromisos y estrategias globales, ¿no? No puede un país o una empresa hacerse cargo de este reto por sí sola, es un reto que tiene que enfrentar pues todo el mundo. El principal acuerdo que se hizo a nivel mundial, de hecho, para temas de cambio climático fue el Acuerdo de París. El Acuerdo de París que se firmó en 2015, al día de hoy tiene más de 190 países suscritos. Probablemente se enteraron durante el periodo del presidente Trump, Estados Unidos se salió del acuerdo. Una de las primeras acciones que tomó el presidente Biden fue regresar al Acuerdo de París. Y lo que se busca dentro de este acuerdo, empezando por la parte de dióxido de carbono, buscando limitar este incremento, como mencionamos, a 1.5 grados, es una reducción de 45% de las emisiones para 2030, tomando como punto de partida los niveles del 2010.
Posteriormente, pues seguir avanzando en la reducción hasta alcanzar el cero neto aproximadamente en 2050. Ahora, el tema de CO2 es uno de los temas contemplados en el acuerdo, no es el único. También hay 17 objetivos que se les llama Objetivos de Desarrollo Sostenible que se contemplan en el acuerdo. No entro a detalle por cuestión de tiempo, pero pues simplemente mencionar algunos. Está el combate a la pobreza, está combate al hambre, salud y bienestar, la educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, etcétera, ¿no? Industria, innovación, infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles. Son 17 objetivos los que se contemplan en el Acuerdo de París. Bien, con esto creo que queda claro la relevancia del reto, lo importante de este tema, y creo que una siguiente pregunta podría ser, bueno, está claro el reto, pero ¿y la industria de la construcción, pues, qué rol juega, no? ¿Por qué se debe de sumar, por qué debemos de sumarnos a estos compromisos? Aquí creo que es importante mencionar, la industria de la construcción tiene una contribución significativa en el cambio climático. Si lo vemos primero por la gráfica de la izquierda en cuanto al consumo de energía en el mundo, se estima que la industria de la construcción está relacionada directa o indirectamente con un 35% del consumo de energía. Es un 5% directo de la industria de la construcción, de la actividad de la industria de la construcción, un 22% en los edificios residenciales y un 8% en los edificios no residenciales. Estos tres nos dan el 35%, transporte con un 28%, otras industrias un 32% y otros varios representando un 5%. En tema de emisiones, el porcentaje se incrementa hasta un 38%. Es un 10% de la industria de la construcción, un 6% de los edificios residenciales directo y un 11% de los edificios residenciales indirectos. El indirecto es la energía que se utiliza ya para pues el uso del edificio y el calentamiento del edificio. Los edificios no residenciales, un 3% en el directo y un 8% en el indirecto. Esto en total nos da el 38%. Transporte representa un 23%, otras industrias un 32% y otros varios representan un 7%. Ante esta contribución, dado que pues, somos un contribuidor importante, es muy importante que nos sumemos a este reto. Y ahora darles una idea nada más, pues si vemos todas las etapas de la cadena de valor de la industria de la construcción, para ver dónde es que se genera la mayor cantidad de las emisiones. Si vemos la cadena desde la etapa de diseño, la fabricación de los materiales, la construcción, uso y operación y el fin de la vida útil y reciclaje de los edificios, pues un 90% se genera durante el uso y operación de los edificios. El restante 10% se reparte en el resto de las etapas, en el diseño, en la fabricación de los materiales, la construcción y el fin de la vida útil. Pues con esto podríamos pensar que, dado que en el uso y operación pues es donde se genera la mayor cantidad de emisiones, pues donde tendríamos que enfocarnos es ahí, ¿no? A buscar reducir las emisiones durante el uso de los edificios. Pero la realidad es que si queremos tener un edificio verde, vamos a decir, es mucho más eficiente hacerlo verde desde el diseño. La palanca donde realmente podemos cambiar y reducir estas emisiones en el uso y operación de los edificios es desde el diseño. Es por eso que es tan importante, pues, desde la parte del diseño y los materiales que se utilicen, ser conscientes y buscar edificación sostenible, ¿no? Mensaje de aquí, pues, muy importante que los edificios nazcan ya con una concepción sostenible. Bien, con esto también pues vemos la relevancia del reto, vemos la contribución que tiene la industria y aquí muy brevemente pues quiero comentar temas que creemos que debemos hacer como industria. Posteriormente quiero compartirles y andar más en lo que estamos haciendo como CEMEX, pero primero como industria, ¿qué es lo que debemos hacer para un desarrollo sostenible? Y empezaría aquí pues con un tema que pudiera ser obvio, pero a lo mejor no lo es. Ya dijimos que hay una contribución importante por parte de la industria. La respuesta evidentemente no es decir, oye, dado que la industria tiene una contribución importante en las emisiones, pues lo que tenemos que hacer es dejar de construir, ¿no? Dejar de construir infraestructura, dejar de construir edificaciones y con eso minimizamos el impacto. Esa no es la solución. Porque también está probado que la infraestructura y la inversión en infraestructura genera desarrollo económico, tiene un efecto multiplicador, genera crecimiento, que es algo que también necesitamos en el mundo
para muchos de los objetivos que comentamos, empezando por el tema del combate a la pobreza. Entonces, no se trata de dejar de construir, tenemos que seguir construyendo, pero hacerlo de una forma más sostenible, hacerlo de una forma que genere bienestar social para las comunidades en las que estamos, que procure evidentemente el cuidado del medio ambiente, que genere estabilidad económica, que dé oportunidades de desarrollo, que dé más hospitales, más infraestructura para comercio, etcétera, y con edificios resilientes también, que sean capaces de adecuarse pues, a los entornos cambiantes de las sociedades en los próximos años. Ahora vemos diferentes estrategias para construir este camino. Lo primero, y antes de cualquier otro tema, creemos que es un tema de compromiso y de convicción. ¿Por qué? Pues porque los cambios que hay que hacer pues son retadores, no es un tema trivial, y pues creemos que sin compromiso, pues cualquier otra cosa sin compromiso o convicción, digamos, cualquier otra cosa que hagamos, pues probablemente no va a ser muy exitosa. Partiendo de que tenemos ese compromiso en todas nuestras compañías, en todas nuestras organizaciones, y empezando por la parte de la organización, creemos que es importante tener un modelo y un plan de sostenibilidad. Evaluar igualmente también cuál es la situación actual y cuáles son los impactos de los productos o los servicios que estamos ofreciendo, para en base a esa situación actual y esos impactos, establecer metas claras que nos comprometan a avanzar en este frente. Y la otra parte, pues es la parte de adopción de herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas ya en la actualidad que nos permiten avanzar en temas de sostenibilidad. Hay muchos sistemas de calificación de edificación sostenible que te evalúan tu desempeño en materia de sostenibilidad. El análisis de ciclo de vida para ver el impacto completo de tus productos, de tu operación. Y las declaraciones de producto que también hablan, pues cuál es el impacto, digamos, que tienen nuestros productos. Voy a elaborar un poco en ello más adelante, en temas de sostenibilidad, de emisiones, de uso de agua, etcétera. Con esto, pues quisiera compartirles, como mencionaba, qué es lo que estamos haciendo en CEMEX en materia de sostenibilidad. Empezando, como dije, pues con el tema del compromiso, pues la realidad es que el tema de sostenibilidad es una de las prioridades, está muy alto en la agenda de los temas que manejamos en la compañía. Hay un compromiso claro y muy visible con este tema en la compañía. Me permito compartir aquí un mensaje de Fernando González, nuestro director ejecutivo, nuestro CEO, hablando precisamente de temas de sostenibilidad, ¿no? Donde pues, Fernando nos dice, nuestro compromiso con la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia de negocio, porque sabemos que es esencial generar valor duradero. Con la tendencia global hacia la Agenda 2030, reconocemos nuestra responsabilidad de unirnos a la acción colectiva para continuar impactando positivamente en el mundo. Muy claro el tema del compromiso. El tema del modelo, también lo comento pues brevemente, no voy a entrar a mucho detalle, pero tenemos un modelo global de sostenibilidad que contempla 4 palancas, digamos, o 4 elementos. En el centro tenemos el tema que le llamamos el governance o la gobernanza, que se refiere pues con la obligación, digamos, de cumplir con todos los requisitos, la permisología, las licencias que nos demandan las autoridades donde operamos. Y un segundo tema muy relevante, temas de ética. Tenemos un comité de ética también que da seguimiento a cualquier caso en materia de ética que se pueda presentar en nuestras operaciones. Segunda palanca muy importante, el tema social, el ser un buen operador con conciencia social. Tenemos los programas de conservación, digamos, de nuestras canteras, por ejemplo, una vez que las terminamos de explotar para reincorporarlas a la sociedad, que tengan un uso útil. La licencia para operar, que en licencia para operar lo que decimos es, nosotros podemos, o cualquier compañía puede tener todos los temas de permisos y licencias con las autoridades, pero quien al final de cuentas acaba dando también una licencia para operar es la comunidad donde está. Por ser un vecino responsable, por preocuparse del bienestar de la comunidad, y esa licencia para operar es lo que queremos también ganarnos con los vecinos, digamos, de todos los lugares donde operamos. Está el tema económico, que es la viabilidad del negocio en el largo plazo. CEMEX es una compañía que tiene más de 100 años y pues nos gustaría pensar que vamos a seguir aquí los siguientes 100. Y también el tema de tener edificios asequibles, ¿no? En costo, con el costo de operación, el costo del mantenimiento. Y lo último es la palanca ambiental, pues muy importante también. Los temas relacionados con reducir las emisiones de dióxido de carbono, el cuidado del aire, el cuidado del agua, cuidado de los recursos, minimizar los desperdicios, ¿no? Esto es muy a grosso modo el modelo que trabajamos en materia de sostenibilidad.
Siguiendo con el tema de los objetivos y las metas claras, pues igual lo que hemos hecho es poner objetivos muy claros. Nuestro objetivo para 2030 es lograr una reducción de 35% en emisiones netas de CO2 en la producción de cemento a nivel global. Europa va un poco más adelantada y el objetivo para Europa es más agresivo. En Europa estamos buscando un 55% de reducción para este mismo periodo. Y la ambición, muy importante también, pues lo que ambicionamos para el 2050 y como nos vemos en el 2050 es ofrecer concreto con 0 emisiones netas de CO2 en todos nuestros productos y en todas nuestras geografías. Ahora, pues la realidad es que podemos tener el compromiso y podemos tener el modelo y podemos tener los objetivos, pero pues eso no es suficiente, ¿no? Es muy importante también identificar cuáles son las palancas que tenemos que accionar para poder conseguir esos objetivos. Aquí quiero compartirles las 7, digamos, principales palancas en las que estamos trabajando para movernos en la dirección que queremos movernos. La primera y muy relevante es el uso de combustibles alternos. Es bajar la dependencia de combustibles fósiles, vamos a decir. El primero dice incrementar sustitución de alternos. En alternos tenemos varios, hay aceites quemados, por ejemplo, llanta, pero el principal es basura de las ciudades. Se conoce como FIRSU, es la fracción inorgánica del residuo sólido urbano, y es basura que se genera en las ciudades. Este uso de la basura, la incorporación de la basura como combustible al proceso de producción de cemento es muy relevante porque nos da un doble beneficio. Por un lado, pues a nosotros nos permite bajar las emisiones de CO2 y por otro lado, pues es una aportación importante para las ciudades, ¿no? Uno de los temas de los retos que representa la urbanización es la disposición de la basura, ¿no? En algunos lugares, pues lo que se hace normalmente con la basura es disponer de ella en algún lugar y ya no hay espacio para estar disponiendo de esa basura. Pues la industria del cemento es la industria que está mejor posicionada para temas de economía circular, reprocesando esta basura que se genera en las ciudades. De hecho, Proambiente es una compañía tenemos que hace recolección de basura y la lleva a nuestros hornos para utilizarla como combustible. Estamos probando también temas de inyección de hidrógeno para pues mejorar la combustión en los hornos. Segunda palanca es el factor de clinker. Clinker es la materia prima para producir el cemento. Durante la producción del clinker es donde se produce la mayor cantidad de emisiones. Y 2 temas que estamos haciendo ahí, pues es primero migrar de cementos ordinarios, digamos, a cementos compuestos. El cemento compuesto tiene una mayor cantidad de emisiones, por ende tiene menor clinker, menor factor de clinker, y por ende pues tiene una reducción en las emisiones de dióxido de carbono. Y lanzamos también pues, nuestra línea de cemento, al igual que en concreto la línea Vertua, con una huella reducida de emisiones de CO2. Temas de consumo energético, estamos trabajando para tener un clinker de bajo CO2, buscando mejorar la eficiencia térmica, buscando afectar la química del clinker para bajar su punto de fusión y que requiera menos combustible para llegar a la temperatura que se requiere para fundirlo y minimizar con ello las emisiones de dióxido de carbono. Los vehículos también, primero para la fuerza comercial, para los vendedores, migramos a vehículos híbridos primero y ahora estamos haciendo pilotos ya con vehículos 100% eléctricos también, pues para minimizar la quema de combustible de la gasolina y bajar las emisiones. Y en el tema de consumo energético también, buscando energías limpias, energías renovables, pues estamos probando también, tenemos generación de energía eólica para alimentar nuestras operaciones. Pasando a las emisiones de concreto, lo comenté, ahorita voy a elaborar también en ello, pero pues nos dio mucho gusto en diciembre, lanzamos nuestra primera familia de concretos de bajos en emisiones de dióxido de carbono, la línea Vertua, que ahorita lanzamos en diciembre con 11 ciudades, ahorita ya estamos pues, prácticamente a nivel nacional con esta línea de productos. Y luego las siguientes palancas pues están relacionadas con un tema que es extremadamente relevante, que es la innovación. La quinta palanca habla de la captura, el almacenamiento, sobre todo es captura y almacenamiento, de hecho. LEILAC, Carbon Clean y MTR son procesos, digamos, para capturar el carbono. En lugar de estarlo emitiendo, capturarlo, almacenarlo y luego reutilizarlo. Synhelion es un proyecto que estamos haciendo con nuestro centro de tecnología de Suiza, buscando utilizar energía solar para calentar los hornos. Un tema pues, también buscando utilizar más las energías limpias.
La sexta palanca, tecnologías para el concreto, pues es el paso siguiente, digamos, en el tema de capturar el concreto. Pues una vez que lo capturas, lo almacenas, pues lo usas, ¿no? Carbon upcycling se refiere a utilizar este dióxido de carbono para producir adiciones o aditivos para el concreto. Carbonatación mineral y CarbonCure es una compañía muy relacionada con el segundo punto de carbonatación mineral, que se refiere a la inyección del dióxido de carbono en el concreto para mejorar sus propiedades, desarrolla resistencia a edad más temprana y reduce la necesidad de consumo de cemento. Y Energy Vault es generar energía cinética, digamos, con unos cubos de concreto grandes y moviendo estos cubos, pues también utilizar esta energía. Por último, en temas de economía circular, pues ya para cerrar, tenemos nuestra línea de concretos profesionales ECO, que son concretos que incorporan material de desperdicio, llanta, agregados, concreto reutilizado, etc. Tenemos concretos también que incorporan agua de segundo uso. Tenemos contrato con acuerdos, digamos, con Pepsi, con Bonafont, para utilizar agua que ellos, de su proceso de desperdicio, incorporarla en nuestras operaciones, ¿no? Y por último, el tema de ArcLight. ArcLight es una compañía que lo que hace son agregados artificiales hechos con plásticos de desecho, ¿no? Con PET de desecho, generar un agregado que puede sustituir, digamos, al agregado pétreo en algunas aplicaciones del concreto, pues con el principio también de economía circular. Entonces, es esta combinación de pues, trabajar en estas palancas lo que nos va a llevar a conseguir los objetivos que mencionamos anteriormente. En temas de comunicación, pues importante comunicar de forma clara y transparente, ¿no? Yo creo que esto es algo en lo que tenemos que avanzar pues de forma más importante también. Todavía tenemos espacio para mejorar. Hay diferentes declaraciones y certificados que se pueden utilizar. Por mencionar algunos de los que no estamos ya utilizando nosotros, pues están las declaraciones ambientales de producto, que se conoce como EPDs, que hablan del impacto ambiental que tiene el producto en diferentes temas de sostenibilidad, digamos, de emisiones de CO2, de consumo de agua, de consumo de energía, etcétera. Muy relacionadas con esta las emite un tercero, es una compañía tercera que te da esta declaración. Las segundas son muy similares, autodeclaraciones ambientales en el análisis de ciclo de vida, con la diferencia de que, bueno, como el nombre lo dice, estas no las emite un tercero, son autodeclaraciones, las produce la misma compañía. Luego vienen las declaraciones de salud de producto, donde igual pues, se hace una declaratoria de posibles impactos que pudiera tener el producto en cuestión en materia de salud. Está el reporte de regionalidad de materiales, que es un reporte que se pide para la certificación LEED, pues para corroborar que los materiales que se están utilizando en el proyecto sean de la región. Esto buscando minimizar también pues, las emisiones de CO2 por el transporte de los materiales. Están certificados de contenido de compuestos orgánicos volátiles, pues igual para declarar qué porcentaje de contenido orgánico tiene el material. Hay ciertos contenidos orgánicos que pudieran ser dañinos, es importante declararlos. Y por último, están los reportes de índice de reflectividad solar también, que igualmente estamos utilizando. Todavía creo que muchos de los competidores utilizan material bibliográfico, ¿no? En lugar de hacer la evaluación a detalle del producto en cuestión, pues sacan datos de la bibliografía. Creo que es un buen primer paso, pero creo que tendríamos ya que evolucionar a pues hacer el análisis real, ¿no? El análisis directo del producto en cuestión. A donde queremos llegar, y esto no lo tenemos implementado, esto es hacia donde nos gustaría pues movernos, es a una mayor conciencia, ¿no? Fomentar una mayor conciencia para los usuarios. Seguramente cuando ven este tipo de etiquetas, pues lo que les viene a la mente, o al menos a mí lo que me viene a la mente es la información nutricional, ¿no? Donde pues viene este tipo de etiquetas que dice contiene exceso de sodio o exceso de azúcar. Lo vemos de una forma equivalente en tema de sostenibilidad, donde pues podríamos tener este tipo de etiquetado diciendo contiene exceso de dióxido de carbono, o este producto es alto en agua potable, o es alto en energía no renovable, o pues la etiqueta verde donde dices es bajo en emisiones, es bajo en agua potable, es alto en energía eólica. Y bueno, hacemos la analogía también de la clásica etiqueta de información nutricional que todos conocemos, pues con un equivalente de información ambiental, ¿no? Donde nos imaginamos decir, oye, el tamaño de la ración es 1 metro cúbico hablando del concreto, las raciones por camión revolvedor son 7, porque viene 7 metros cúbicos en el camión, y pues te hace el desglose de las emisiones, ¿no? Las emisiones de CO2, cuántos por la materia prima, cuántos por el transporte, cuántos por la fabricación,
y cuánto es por el transporte ya del producto a sitio. Lo mismo para el consumo de agua y pues qué contenido de material reciclado tiene, ¿no? Hacia allá creemos que es hacia donde debemos de movernos, buscando pues generar esta conciencia, como decía. Pasando al tema de la misión de CEMEX, pues es, probablemente algunos de ustedes la conozcan, es construir un mejor futuro, ¿no? Un mejor futuro para nuestros clientes, para las comunidades, para nuestros empleados. Es un tema con el que estamos muy comprometidos y en base a ello, pues lanzamos, como comentamos, nuestra línea de productos Vertua. Lo lanzamos en diciembre y la verdad que estábamos un poco a la expectativa de pues, cuál iba a ser la recepción, ¿no? Si había ya un apetito suficiente de los clientes para pues, adoptar este producto y qué tan rápido iba a detonar, ¿no? La verdad estamos muy contentos con la recepción, nos ha sorprendido de forma positiva, pues ya tenemos varios proyectos suministrados en diferentes partes del país y la aceptación de los clientes ha sido muy buena, lo cual pues nos da gusto no solo por el producto, ¿no? Sino nos da gusto porque habla de que cada vez hay más conciencia pues en la industria de la construcción en nuestro país. Aquí aprovechar para mencionar, también seguido me preguntan, me preguntan respecto a la competencia, que nosotros lanzamos este producto y sabemos que algunos de los competidores también han lanzado sus propias versiones. Es una pregunta que me hacen frecuentemente es, ¿qué opino, no? ¿Qué opinamos de los esfuerzos de la competencia? Y ahí pues simplemente decir, yo creo que en cualquier tema la competencia pues es buena, ¿no? La competencia nos ayuda a mantenernos atentos, a buscar ser mejores y el beneficiado normalmente con la competencia es el usuario final, ¿no? De eso se trata. Y eso en temas generales, digamos. Ahora, en un tema tan relevante como este, que en principio les dije que es el principal reto que estamos enfrentando como humanidad, pues la realidad es que bienvenidos los esfuerzos, ¿no? No sería ingenuo, sería egocéntrico pensar que este es un reto que nos vamos a poner la capa de Superman y lo vamos a resolver nosotros solos, ¿no? Así que bienvenida a la competencia, bienvenidos a los esfuerzos de los competidores y pues mientras más nos sumemos a este reto, mejor. Ya pasando ya, acercándonos a la parte final, pues quisiera compartirles, no sé qué tan fácil sea para ustedes, pues el visualizar o imaginarse cómo se ve una edificación sostenible. Les comparto algunas de las características que nos imaginamos o me imagino en una edificación sostenible, ¿no? Empezando, nomás mover aquí la cámara para poder ver las etiquetas. Pues empezando por el tema del diseño, el diseño de la forma del edificio, la proporción y la orientación apropiada para la optimización de la luz y un óptimo consumo energético también, con una superficie con alta reflectividad también para temas de consumo de energía, construcción en altura y el estacionamiento en el sótano para un mejor aprovechamiento del espacio, reutilización de estructuras y materiales existentes, o sea, si hay alguna estructura que se pueda reutilizar, pues perfecto. Y si no, si hay algo que se tiene que demoler, pues quizá utilizar ese material demolido como relleno, ¿no? En lugar de usar materiales naturales, o algún otro material para rellenar, pues utilizar este material de la demolición, pues con energías renovables, nos lo imaginamos con sus paneles solares también, para generar energía de consumo del edificio, con concretos de alto desempeño que te permiten tener elementos más esbeltos y maximizar el área aprovechable, el área rentable o utilizable, con una buena iluminación natural también, con un buen envolvente del edificio para pues, minimizar el consumo energético, con pavimentos permeables que permita el paso del agua y un sistema de recolección del agua para reutilizarla, con los materiales regionales, ya lo comentamos, para evitar o minimizar la emisión de dióxido de carbono en el transporte de la materia prima, con vistas al exterior. Está comprobado que las vistas al exterior pues, le dan una mejor calidad a los usuarios del edificio, con concretos durables, con aislamientos y selladores de alta calidad, etcétera, ¿no? Creo que esto les puede dar una idea de pues, cómo se vería una edificación sostenible. Y de hecho, cuando digo cómo nos imaginamos, creo que transmite una idea de que estamos hablando de algo pues, muy visionario, muy a futuro, ¿no? Y la realidad es que no es así, ya estamos muy cerca. De hecho, les comparto este proyecto. Es un proyecto en Arboleda, en San Pedro, en Monterrey, Nuevo León, donde se buscaba tener el primer edificio net cero en energía en Latinoamérica. Net cero significa que el edificio genera la misma cantidad que consume y es renovable y la genera en sitio, ¿no? Este edificio, el proyecto ya estaba desarrollado,
Desafortunadamente coincidió el inicio de la construcción con el inicio de la pandemia y se tomó la decisión de no hacerlo net zero. Sí tiene un componente importante de sostenibilidad, pero no es completamente net zero porque al día de hoy sí todavía el costo de ciertas de las tecnologías pues es algo elevado. Entonces, buscando cuidar la parte del costo es que se decidió, sobre todo porque pues, se nos vino la pandemia el año pasado, se decidió no hacerlo completamente net zero. Pero pues las estrategias que consideraron para el diseño de este edificio que ya estaba hecho, pues es lo que comentamos en el slide anterior, ¿no? No es un tema futurista, ¿no? Es tema de la volumetría optimizada con los concretos de alta resistencia, de alto desempeño, la orientación obviamente adecuada del edificio para maximizar el aprovechamiento de la energía, con un envolvente de alto desempeño, la climatización, los equipos de última generación, utilizando la energía que se genera con los paneles solares, sistemas de agua caliente también, que también funcionan con la energía que se genera con los paneles solares, iluminación y aparatos eléctricos de última generación, con materiales de bajo impacto ambiental y pues con un seguimiento muy estricto al consumo de energía, ya que pues, si va a ser net zero, pues tienes que asegurarte que la energía que estás consumiendo y la energía que estás generando te llevan a ese net zero. No es un tema futurista, de hecho, en el mundo el día de hoy hay entre 20 y 30 edificios ya con estas características, ¿no? Entonces, pues el futuro hoy, ¿no? Ya nos está empezando a alcanzar el futuro, ¿no? Y ahora ya cerrando, pues con un mensaje, pues optimista, ya hablamos de la magnitud del reto, es un reto sin duda alguna muy relevante, pero creemos que vienen tiempos de grandes avances en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Así como con la pandemia hemos visto una aceleración muy significativa en temas de adopción de herramientas digitales, creemos que en los próximos años va a haber una aceleración y va a haber una adopción muy importante de desarrollo de tecnología en materia de gestión de dióxido de carbono. Le preguntaban a algunos analistas en Estados Unidos, me pareció interesante la plática, decían, ¿cuál crees que sea la siguiente compañía nueva, digamos, no de las que ya existen, la siguiente compañía nueva que pudiera llegar a valer $1 trillón? Ahorita, pues de las tecnológicas, pues Apple creo que fue la primera, si no me equivoco, en llegar a $1 trillón. Amazon también creo que ya llegó al $1 trillón. Pero la respuesta fue, mira, sin duda alguna, o altamente probable, la siguiente compañía que llegue a $1 trillón va a ser una compañía que esté relacionada con cambio climático y gestión de dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque el reto es un reto global y hay un potencial inmenso de generación de valor. O sea, si tuviera que apostar, pues me iría all in a que va a ser una compañía que esté en este ámbito, ¿no? En el tema de cambio climático y de la gestión del dióxido de carbono. Y aquí compartiendo, pues probablemente reconozcan la foto, es señor Elon Musk, que es el hombre más rico bueno, el segundo creo, si no me equivoco, ayer hubo ahí algo de variación en las acciones de Tesla, con lo cual pues perdió algunos billones o millones de dólares y entiendo que hoy en la mañana amaneció como el segundo, si no me equivoco, atrás de Jeff Bezos de Amazon, pero uno de los hombres más ricos del mundo, que puso ahí en su Twitter, puso un mensaje diciendo, oye, voy a donar $100 millones, hablando de incentivos, voy a donar $100 millones a la mejor tecnología de captura de dióxido de carbono. Pues hablando de incentivos, pues $100 millones, pues suena a un muy buen incentivo para muchas compañías, ¿no? Para ponerle el acelerador a este tema. Carbon Cure, que es una compañía que mencionamos anteriormente, que está enfocada en inyección de dióxido de carbono en el concreto, le responde ahí en el Twitter y le dice, oye, aceptamos el reto, aunque preferiríamos competir por la primera orden de $100 millones para comprar concreto con inyección de carbono, ya sea en tu siguiente túnel que hagas con The Boring Company, que es una de las compañías de Elon Musk, o con la base, en una de las bases de SpaceX, que es la compañía de naves espaciales, etcétera, ¿no? Y bueno, también Amazon y Microsoft, pues invirtiendo en compañías que están inyectando dióxido de carbono en el concreto, ¿no? En fin, creo que la oportunidad está ahí, el reto es muy significativo y creemos que hay las condiciones para que en los próximos años pues veamos un gran avance en materia de cambio climático, que pues nos hace mucha falta, y en materia de gestión de dióxido de carbono. Con eso cierro, simplemente repetir algunos de los mensajes que compartimos.
Desarrollo sostenible, no hipotecar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades, principal reto en la actualidad. La industria de la construcción es clave. No se trata de dejar de construir. La construcción, la infraestructura genera bienestar, genera crecimiento, genera desarrollo, pero así se trata de hacerlo de forma sostenible. Y el concreto, como muchos de ustedes deben saber, es el segundo material más utilizado en el mundo, solo detrás del agua, y no hay sustitutos para muchos de sus atributos. Importante, es necesario el liderazgo y el compromiso. Los cambios que se requieren pues son significativos, requieren esfuerzo y por eso es importante tanto el compromiso como el liderazgo. Innovación, lo comentamos, clave para lograr los objetivos. Ya mencioné, hay diferentes tecnologías que se están probando. Pues los invito a estar atentos porque seguramente esto se va a mover a pasos acelerados. Invitarlos igualmente a adoptar el reto como consumidores y en nuestra vida diaria, ¿no? Creo que hay muchas acciones que podemos hacer en nuestra vida diaria en temas de consumo de energía, de consumo de agua, de reciclaje, que si todos ponemos nuestro granito de arena, pues hacemos una gran diferencia, ¿no? Y por último, pues la colaboración de las empresas del sector, la competencia de otras empresas del sector, de otras industrias, de la academia, de las organizaciones no gubernamentales, pues es fundamental que nos sumemos todos, ¿no? Es un reto, como lo dije, de carácter global, es un reto para toda la humanidad. Así que mientras más nos sumemos a este reto, pues más diferencia podremos hacer. Con eso, pues termino mi presentación y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Ali.